Listo. Ya. Ahorita pueden colocar pueden poner presente. Sí, eso es como tomar lista. Inge, una pregunta. Ajá. Los de la no podemos hacer eso. Sí, ya sé. Voy a nombrar a los de la entonces. Yo hablé Ya, ahorita, hablé con el técnico. El técnico me dice que tiene que hablar con los de TICS para que los de TICS autoricen que se junten todas las tres, porque son tres clases. Son de turismo de cuarto, segundo A de turismo, segundo B de turismo, para que sea un solo equipo y poderlos llamar al mismo tiempo a todos. Entonces, ya saben, es trámites. Ok, entonces vamos a empezar con lo que haya. Necesito que vayan al aula virtual, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla. Y en aula virtual... ¿Y ya colocaron todos presente? Listo. Vamos al aula virtual. En aula virtual necesito que se vayan a su curso, sea el A o sea el B. Y en el B, por ejemplo, en este caso el B, vayan a la parte donde dice... Ingeniera Zulaya. Ajá. Falta Magi. ¿Listen Magi? Sí. Yo la busqué, pero no tenía su primer nombre. ¿Es Yomara? Sí. Ay. Entonces, sí es de ella. Que no es. Por eso no la invité. Ok, ahorita la invito. Yomara Lizeth Magi, ¿no? Magi. Yomara Lisbeth Magi. Ya. Listo. Ok. Entonces, para los del A y los del B. Ajá. Me están diciendo que falta un compañero, falta Dean. Dice si lo pueden agregar, por favor. Bien. Ya. A ver, Dana, Dean. Estoy agregando, pero no contestan. Así que ya depende de ellos si se unen o no. Ya me uní, profe. ¿Listo? Bueno, listo. Ya. Entonces, ahorita necesito que vayan a su aula virtual. ¿Sí? Vayan al aula virtual, como les estaba mostrando. Puede ser el curso A, el curso B. Y en el aula virtual vayan a donde dice consulta o si recibió el sílabo. Entonces necesito que abran esa parte, ¿sí? Abren consulta y colocan, ¿recibió el sílabo? ¿Sí o no? Y guardan, nada más. Eso es una constancia de como cuando ustedes firman el papel que les pasamos. Así que ayúdenme en este momento, por favor. Uy, perdón. Oiga, Inge, a mí no me sale eso de la consulta. ¿Dónde está? ¿Qué curso es? Tampoco, Inge. El curso A no aparece. El B. A mí la no me aparece. No les, en el A mí A tampoco. no está.
No nos sale, Inge. Vámonos al primero A. Están llamando. Listo. Aquí lo que pasa es que no le puse consulta, sino si recibió el sílabo. Está debajo de sílabos. ¿Sí? Y dice que sí se puede mostrar en este momento. 12 y 26. Tal vez es porque no está habilitado el tiempo. Está temporal. Vamos a ver la disponibilidad. 12 y 5. Vamos a poner 25 hasta las 50. Vamos a guardar. Cambios. Listo. Entonces, el curso segundo A ya tiene que haberle salido. Ahora vamos con el B. Segundo B. Vamos a lo que es consulta. Creo que está acá abajo, ¿sí? Vamos a mover la consulta acá arriba, debajo del sílabo, y vamos a editar la fecha. La hora, perdón, la hora. Vamos a ver que sirva el Moodle. Listo. Entonces, en este momento ya está habilitado, solo tienen que seleccionar sí o no. Inge, ¿Sí? Inge, disculpe. Giselle Vaquero. Sí, Inge, ¿sí me escucha? Sí. Ah, lo que pasa es que no valía mi micrófono, entonces estaba intentando ver si es que ya me escuchaba. Ajá. Ah, ya, eso nomás era, Inge, disculpe. Ya, para tu curso de cuarto ya le van a unificar también, ¿sí? Así que no hay problema. Y ya Ya, voy a copiar todo lo que es el aula virtual de segundo, voy a pasarle a cuarto, ¿sí? ya, Inge, gracias. Ya. Entonces, ahora sí vamos a empezar con lo que son bueno, un poco recordar de lo que, de lo que ya revisamos en zoología, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir la parte de cómo se organizan los seres vivos, ¿sí? ¿Todo el mundo sabe cómo se organizan los seres vivos? Ahí podemos ver un esquema de cómo están organizados los seres vivos.
Entonces los seres vivos empiezan con los pequeños átomos, ¿sí? Acuérdense que los átomos tienen electrones y tienen protones, los cuales forman las moléculas, y estos pueden ser moléculas de elementos químicos como los hidrógenos, como el oxígeno, ¿verdad? Como el carbono, el nitrógeno, que son los componentes, elementos químicos de la vida, ¿sí? Donde hay carbono, hay vida. Donde hay oxígeno, hay vida. Lo mismo sucede con el hidrógeno, ¿sí? Cuando se juntan hidrógeno, dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, forman el agua. Entonces es así como fue, la vida nació de los átomos. Los átomos se juntaron, formaron las moléculas formaron el agua y después se formó lo que es el núcleo de lo que conforma la célula. Acuérdense que la célula está formada por citoplasma y el citoplasma es el líquido que bordea a la célula, que está dentro de la célula y es donde están todos los orgánulos. ¿Se acuerdan? Los ribosomas, los lisosomas, mitocondrias, etc. ¿Sí? Entonces la célula es la unidad básica de la vida. ¿Sí? En esta célula es que va a formar a todos los organismos vivientes del planeta, desde las bacterias, arqueobacterias, hasta los protistas, los protozoarios, y luego vienen los grupos más... Ok, ¿me pueden escuchar? ¿Sí? La célula es la básica de la vida. ¿Por qué muchos se preguntan sobre los virus? ¿Sí? ¿Qué son los virus? Los virus no son organismos vivos, porque simplemente los virus no tienen células. Lo que los virus tienen es ARN, y este ARN está recombinándose, está mutando para adherirse a una célula. Entonces estos virus pueden estar presentes en muchos animales, ¿sí? Y pueden con estos cambios de ARN, que es la composición que forma al virus, pueden adherirse a una célula y es lo que causan las enfermedades como lo que estamos pasando hoy. ¿Sí? Entonces los virus no son organismos vivos, pero las bacterias, como ya tienen una célula que se llama procarionta, entonces es un organismo vivo. Lo mismo las arqueobacterias, como aquellas que viven en el mar muerto, que le llaman el mar de sal, o aquellos que viven en las profundidades de los océanos, o en altas temperaturas, o bajas temperaturas de los hielos, etc. ¿Sí? Entonces la célula, el componente de la vida, se va a agrupar. Ajá. Disculpe, en el aula virtual no me aparece su materia. Ya, eso tiene que arreglar Franklin. O sea, tengo que decirle a él que me dé arreglando eso. Sí, porque yo le llamé y le dije de tu caso, y entonces tú tienes que también llamarle. Si quieres te paso el número y le puedes, él es el técnico para aula virtual. Ya, Inge, por favor, me pasa el número ya, porque no me aparece su materia y no vale descargar nada. Ok, ya, no hay problema. Sí, porque necesitas tener el aula virtual para poder subir los trabajos, ¿sí? Porque ahí se van a definir las horas, las fechas, etc. Ya, Inge, por favor. Ya, listo. Entonces, bueno, continuemos. Estábamos en la célula. Después de la célula, estas se juntan, ¿no? Todas las células para formar los tejidos. De acuerdo a la composición de cada célula, pueden ser células reproductoras, ¿verdad? Que forman el tejido que está en la parte del aparato reproductor, o si no, células del hueso, que va a formar el tejido óseo, células nerviosas, que va a formar la médula, y también el sistema nervioso central, que está justamente en nuestra parte del cerebro, y también que va hacia la columna. Entonces, dependiendo del lugar donde se encuentre este agrupamiento de células que forman los tejidos, va a formar el órgano, ¿sí? El conjunto de tejidos es lo que forma el órgano, y este órgano, cuando se juntan muchos órganos parecidos, va a formar un sistema, ¿sí? Entonces tenemos, bueno, como 10 clases de sistemas. Entonces tenemos sistema óseo, esquelético, cardiovascular, digestivo, y bueno, otros más nervioso, etc.
Entonces, cuando estos sistemas se juntan, el esquelético, el óseo, el reproductor, todos ellos van a formar un organismo completo, ¿sí? Como le conocemos como individuo. Este individuo está completo porque tiene desde la célula, los tejidos, los órganos, los sistemas, hasta formar un individuo, ¿sí? Pero cuando este individuo se junta, se agrupa en un lugar específico, es decir, tiene que tener un límite, ¿sí? Por ejemplo, los páramos del Chimborazo. Si este individuo tiene muchos otros individuos en ese páramo del Chimborazo, es una población. Entonces tenemos una población de lobos de páramo del Chimborazo, ¿sí? Así como la población humana. Cuando la población se junta como en Riobamba, entonces tenemos población de humanos en Riobamba, ¿sí? Siempre está delimitado por un área. Y luego tenemos lo que son cuando hay un conjunto de especies, lobos, la especie de los conejos, tenemos especies arborícolas, herbazales. Cuando se juntan varias poblaciones de diferentes especies, va a formar una comunidad. También le llamamos biocenosis, ¿sí? Donde todos están compartiendo, haciendo intercambios, interactuando, eso se llama una comunidad. Y finalmente, cuando esta comunidad hay un cambio de flujo de materia y energía, hay transformaciones, están absorbiendo agua, están dejando heces fecales, etcétera, en ese lugar. Entonces todo se llama un ecosistema, pero estos pueden ser microecosistemas, macroecosistemas o un ecosistema. Sí, eso supongo que ya vieron en ecología, así que vamos a pasar. Y todo lo que envuelve a la vida, ¿sí? Al planeta se llama la biosfera, ¿sí? Donde están todos los seres vivos junto con el ambiente. Y supongo que ahora, con esto de que todos estamos en cuarentena, el planeta se está recuperando, la biosfera está mejorando, entonces todas las especies supongo que se están reproduciendo, están consiguiendo alimentos, ya no tienen tantas presiones ambientales, etcétera. Entonces la Tierra, la biosfera se está recuperando, ¿ok? Entonces siempre hay que ver el lado positivo, si es que tal vez nos falla a nosotros como población humana la economía o las circunstancias, tenemos que ver que al planeta Tierra le está haciendo bien este tiempo. Ok, entonces, ¿qué definimos por especie? ¿Sí? Ustedes me van a decir qué es especie. ¿Qué entienden por especies que ya recibieron ecología? ¿Alguien que se acuerde? O los que ya están repitiendo fauna, entonces. Ya deben ser expertos en ese tema. Hasta donde yo me acuerdo, especie era un conjunto de individuos que podían entrecruzarse y dejar descendencia fértil. Ajá, muy bien, sí, eso es. Especie es. Entonces eso tienen que tener presente. Son individuos, ¿verdad?, que pueden reproducirse y pueden dejar descendencia fértil, dejar la herencia, ¿verdad? Ok, muy bien, ya tenemos especie. Entonces, cuando vemos esos perros de la calle, que hay un montón, ¿qué son? ¿Cuántas especies vemos ahí? Una. Ajá, solamente vemos una especie, ¿sí? Lo que vemos son razas. Eso significa que hay diversidad genética, que cada raza es diferente porque han heredado ciertos genes que los hace que sean específicos. Por ejemplo, los perros que son los perros lobo, los doberman, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos una sola especie cuando vemos los perros de la calle, pero diferentes razas. Ok, la población, ustedes ya saben qué es población, ¿conjunto de qué? De seres vivos de la misma especie que habitan en un lugar determinado. Ya. Conjunto de individuos de la misma especie en que están en un área determinada. Sí, muy bien, eso es una población. Comunidad, eso ya saben, también que es conjunto de qué? De diferentes especies en un área determinada. Sí, eso tienen que tener muy claro que es población y que es comunidad. Población, iguales todos, comunidad, diferentes especies. Ecosistema, eso ya saben, el hábitat,
Ok, ¿qué definimos por hábitat? ¿Qué es el hábitat? Es el lugar donde se desarrolla una especie, ¿sí? El hábitat. Entonces puede ser también llamado estrato o hábitat, ¿sí? Cuando hablamos del hábitat o el estrato es donde se desarrolla esa especie. En el caso de los peces, ¿cuál va a ser el hábitat de los peces? El mar. Ajá, va a ser un hábitat acuático. Puede ser marino como puede ser de agua dulce. ¿Ya? Entonces estamos hablando de un hábitat acuático. En el caso de los carnívoros, ¿sí? ¿Cuál va a ser el estrato de un carnívoro? Si son animales grandes, fuertes. ¿Qué hábitat va a tener un carnívoro? Un bosque quizás. Puede tener diferente hábitat. Pueden ser Sí. tanto terrestres como acuáticos, porque hay carnívoros que viven en los océanos y hay carnívoros que viven en lugares terrestres. Ajá, muy bien. Los carnívoros que viven en el océano, ¿cuáles son? Pero realmente son semiacuáticos, porque no están todo... Acuérdense que acuático significa que está el 100% de su vida en el agua, ¿sí? Pero tenemos carnívoros semiacuáticos, es decir, que puede estar la mitad de su vida en el agua y la otra en tierra. En este caso tenemos los lobos y leones marinos, que son carnívoros, pero ellos no están todo el día en el océano. Ellos necesitan llegar a tierra a dormir y también alimentar. ¿Sí? Entonces sería un hábitat semiacuático. ¿Y los cocodrilos? Los cocodrilos, ellos sí están todo el día en el agua, ¿sí? Aunque a veces están un cierto porcentaje en tierra, pero siempre son acuáticos, los cocodrilos y los caimanes, ¿sí? También tenemos hábitat, entonces la gran mayoría de carnívoros, en el caso de los osos, de los lobos, tigrillos, jaguares, ellos tienen un hábitat carnívoro, un hábitat terrestre, ¿sí? Terrestre significa que se mueven en la tierra, ¿ya? Todo el tiempo están en la tierra, están abajo. Pueden ser que escalen los carnívoros, en el caso de los felinos, tienen garras que pueden escalar un árbol de 20 metros, 30 metros, pueden escalar dependiendo si es que es un tigrillo pequeño, ¿sí? Pero ellos no van a quedarse ahí, van a regresar a la tierra. Entonces, es un hábitat terrestre. También tenemos un hábitat arborícola, ¿sí? ¿Cuál es el hábitat arborícola? El hábitat arborícola es que no bajan del árbol, ¿sí? No van a bajar. En el caso, por ejemplo, de las zarigüeyas, sí las conocen a las zarigüeyas, ¿verdad? Sí. Ya, las zarigüeyas, cuando bajan a tierra, generalmente las pisan los carros, porque ellas no son tan rápidas, porque tienen unas garras muy fuertes que se adhieren al árbol. Entonces, cuando ellos van por el piso, son más... Déjenme. Ok, aquellas especies que viven en los árboles tienen una disposición de garras para poderse sujetar del árbol y no caerse, y de una cola que se va a enrollar, ¿sí? Entonces han desarrollado otras... Por ejemplo, el perezoso. Sí. Tiene sus garras desarrolladas, pero no tiene una cola, pero pasa más tiempo en los árboles. Sí, en cambio, el perezoso tiene unos brazos muy fuertes y muy grandes. Entonces, lo que no tienen de la cola larga, porque apenas se le observa esa cola, pero tiene los brazos, y esos brazos es a manera como que fuera su cola, que esos pueden enrollarse en el árbol y contienen unas garras muy curvas que les permite sujetarse completamente del árbol y estar ahí meses en los árboles, ¿sí? Entonces también tiene un estrato, un hábitat arborícola, ¿sí? Entonces ahí ya vemos terrestres, semiacuáticos, arborícolas, y hay otras que las aves, por ejemplo, los albatros, ellos tienen un hábitat aéreo, es decir, que pueden pasar meses en el aire, ¿sí?
meses y meses y meses volando el océano, atravesando, y entonces es un hábitat aéreo. Ok, entonces estamos claros, no es lo mismo hábitat que distribución. Distribución quiere decir en la provincia o la región o el piso sociográfico donde está esa especie, donde se ubica. Pero el hábitat es donde se desarrolla. Ok, vamos a lo siguiente, nicho ecológico. ¿Sí? Cuando decimos nicho ecológico, ¿a qué nos hace referencia? A la función que cumple una especie. Exacto. Entonces, hay estudios, por ejemplo, que con los primates, que unos primates habitan digamos, de 20 metros para arriba de un árbol, y hay otros primates que están debajo de los 20 metros hasta los 10, y hay otros que están de entre los 10 y los 0 metros, ¿sí? Entonces, cada uno está en digamos, una determinada altura del árbol, pero está cumpliendo su nicho ecológico en ese lugar, porque están ahí alimentándose de esos frutos o de esas semillas que tiene ese árbol o de esas hojas, y no está perjudicando a los otros que están por otros lados, ¿sí? Entonces, el nicho ecológico es la función que cumple una especie en un área, en un lugar determinado, un ecosistema determinado, ¿sí? Entonces, ahí podemos encontrar nicho ecológico de los descomponedores, de los polinizadores, de los que los que distribuyen las semillas, como los roedores, que las ocultan y luego se olvidan. Tenemos los que son dispersores, los que son insectívoros, que se alimentan de todas las plagas y controlan, los carnívoros, que controlan las poblaciones de los otros herbívoros, ¿sí? Entonces ahí vemos diferentes nichos. Diversidad biológica, eso sí deben saber qué es diversidad biológica. Es la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra. Ajá, más o menos. ¿Otra definición? Características genéticas dentro de una especie. No, eso se llama diversidad genética. Inge, es como decir la variedad de las formas de vida de cada especie en el planeta. La diversidad biológica. Bueno, en realidad podemos decir que es el conjunto, ¿sí? Conjunto de genes. La variación de seres vivos. Sí, podría decirse que sí, pero que interactúan entre sí, esa es la palabra, que todos interactúan entre sí. Entre sí, allá. Ok, entonces es el conjunto de los seres vivos, de los ecosistemas que habitan en el planeta y que interactúan entre sí, ¿sí? Diversidad genética es la diversidad de fenotipos y genotipos. Los genotipos son los genes que heredamos de nuestros padres. Y los fenotipos también son los genes, pero que expresan lo que somos. Por ejemplo, el color del cabello, el color de la piel, si va a ser alto, si va a ser pequeño, el color de los ojos, los rasgos físicos. Entonces, fenotipos expresan nuestros genes hacia el exterior, pero los genotipos están dentro de nosotros y es donde también heredamos incluso enfermedades. Si nuestros padres tuvieron diabetes, posiblemente nosotros en el tiempo vayamos a tener diabetes si no llevamos una adecuada dieta, digamos, ¿sí? Entonces, esos son lo que estamos heredando de nuestros padres, pero la diversidad genética es muy importante porque nos permite sobrevivir, ¿sí? Por ejemplo, las adaptaciones que se ha pasado en las especies, ¿sí? A lo largo del tiempo, les ha permitido modificar, por el ejemplo, en el caso de los pinzones, su tipo de pico para alimentarse diferente. Entonces, el uno es semillero, el otro insectívoro, el otro come larvas, el otro se va, no sé, a diferentes tipos de otro tipo de alimentación. Entonces, esa diversidad genética le permite a la especie sobrevivir, porque son adaptaciones de nuestros genes hacia el medio.
Entonces, ¿con qué fin se hace? Con el fin de sobrevivir. ¿Ok? Entonces, la diversidad genética. Por eso es bien importante en el caso de las papas, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos como 3.000 variedades de papas y todas son diferentes porque esas papas pueden crecer en un ambiente muy frío o puede ser un poco más cálido o puede ser muy árido donde no hay mucha agua o puede haber mucha agua. Entonces toda esa variabilidad genética al interior de la especie hace que pueda sobrevivir, ¿sí? Entonces todo lo que nos conviene, digamos, lo que nos ha permitido sobrevivir, se va heredando a las siguientes generaciones, ¿ok? Entonces ahí tenemos diversidad genética. Riqueza, ¿sí? ¿Qué entendemos por riqueza? No van a decir que es el dinero que cada persona posee o los bienes. Biodiversidad, quizá. Ajá. Sí, podríamos decir que sí. Al número de especies que existe dentro de un área determinada. Ajá, especies diferentes dentro de un área determinada. Ya, riqueza es el número de especies en un área determinada. Déjenme ver si tengo por aquí. No hay. Bueno. Sí, entonces riqueza se refiere al número de especies de un área determinada. Abundancia. ¿Qué es abundancia? Es el número de individuos que presenta una comunidad por unidad de su superficie o volumen. Sí, abundancia. Entonces, abundancia tiene que ver con población, ¿ya? Acuérdense, un sinónimo, bueno, de abundancia, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser abundancia? Si es número de individuos, va a ser una población, ¿ok? Y riqueza, ¿qué va a ser riqueza en comparación a este cuadro? Va a ser una comunidad, ¿sí? Si tenemos muchas especies diferentes, tenemos biodiversidad, tenemos muchas especies diferentes, diversidad biológica. Pero acuérdense que también necesitamos saber que si encontramos solo un individuo de esa especie y por allá hay como 10 individuos de una especie diferente, estamos viendo que hay una sobrepoblación. Entonces, eso no sería diversidad, biodiversidad, porque biodiversidad está relacionado con el número de especies y el número de individuos que está equilibrados, ¿sí? Se trata de un equilibrio entre lo que es riqueza y lo que es abundancia, donde nadie tiene mayor número que el otro, ¿sí? Todos tienen números similares de las poblaciones, entonces hay biodiversidad, pero son diferentes especies. Por ejemplo, el yasuní. Al yasuní lo conocemos como una área biodiversa. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a un bosque del yasuní, entonces van a encontrar no solamente esa especie, sino que van a estar muchas especies más, pero asimismo van a estar, por ejemplo, 4 especies de este árbol, 5 especies de este otro árbol, 3 especies de otro árbol y todos van a ser diferentes. Entonces, por eso es que dicen que se encuentran como 700, 600 especies dentro de una hectárea de bosque, ¿sí? Por eso es la importancia de la biodiversidad que hay en Yasuní, porque ninguno ha dominado al resto. Acuérdense que cuando hay dominancia, donde hay muchos, digamos, herbívoros, significa que no hay carnívoros. Entonces está pasando algo. ¿Por qué hay tantos herbívoros? ¿Qué pasó con los carnívoros? Entonces siempre los carnívoros controlan a la población de herbívoros. Pero cuando hay una sobrepoblación, una dominancia de otra especie, entonces hay un desequilibrio ahí en ese ecosistema. Entonces ahí es donde viene la investigación. ¿Qué está pasando? Algo está pasando con las poblaciones, hay alguna enfermedad, hay escasez de recursos, hay algo, no sé, algo les está pasando a estas especies, ¿sí? Ahí es donde vienen los problemas, ¿ok? Y bueno, inventario, eso es una palabra que se utiliza para determinar qué podemos encontrar en este lugar. Inventario, así como cuando ustedes hacen un inventario de bienes o inventario de los materiales que tienen para trabajar, etcétera, ¿sí? Ok, ¿alguna pregunta está ahí con los conceptos? Porque necesitamos estos conceptos para estudiar lo que es fauna. ¿Sí? ¿Está todo claro? Ajá.
Disculpe, Andrea dice que a ella no le funciona el micrófono y yo cuando quiero responder me sale entrecortado y no sé si hayan respondido o no hayan respondido. O sea, estamos teniendo, bueno, yo estoy teniendo problemas con el internet y Andrea con el micrófono. Ok, bueno, en ese caso, Porque si no escucho, o sea, se me corta el audio. Ya, se corta el audio. Puede ser que sea tu internet. Donde tú estés, a lo mejor no, la cobertura de internet no esté un poco baja, la señal. Puede pasar, ¿sí? Entonces eso ya sería un problema interno. Pero si necesitas igual hacer preguntas sobre el tema, puedes escribir en el chat. Mira, aquí está el chat. Y ahí tú puedes escribir cualquier pregunta, duda. Y bueno, si es que necesitan revisar esta materia, igual vamos a poner las grabaciones de cada materia en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que lo puedan abrir, va a estar en una nube. Eso significa que ustedes abren el link y ven la clase y pueden, justo la parte que tal vez no escucharon, puedan volverla a escuchar ahora que sí. Tampoco puedo escribir. Entonces puede ser el programa que no se instaló correctamente, no sé, o tal vez, no sé. Es el internet. Ajá, es problemas técnicos o de cobertura. Eso tendrías que revisarle si te pasa con esta clase y con el resto de clases. Y no sé, tal vez tú estás usando datos. Entonces, eso también es otro problema. Ahora, las personas que no tengan acceso, ya les comuniqué, las personas que no puedan acceder a la clase presencial pueden escuchar la clase después, ¿sí? No hay ningún problema porque entendemos todo lo que está pasando y que tal vez no tengan un acceso limitado en lo que es el plan de datos. Entonces, no van a comprar datos, o bueno, no sé, depende de cómo sea su economía, para recibir estas clases. Entonces, en ese caso, ustedes van y cuando tengan internet o le pueden pedir a un vecino, les deje escuchar la clase y anotan, porque no es obligatorio asistir a todas las clases, pero sí es necesario que escuchen, porque después se les toma esto en las lecciones, en las pruebas, se les manda deberes, pero no tienen idea porque no escucharon la clase o no asistieron, ¿sí? Entonces, no es obligatorio estar en la clase, así que no se preocupen por eso, solo tienen que hacernos saber que tienen problemas de acceso al internet y listo. Ok, vamos a lo que es... ¿Alguna otra inquietud de una vez antes de pasar al siguiente tema? Ok, entonces vamos a lo que es Ecuador biodiverso, ¿sí? Ecuador biodiverso. Ok, entonces en esta imagen es del Instituto Nacional de Biodiversidad y ahí podemos ver que este es un caimán. ¿Cómo lo reconocemos? Por esta montura que tiene en la parte superior, ¿sí? Entonces aquí este caimán está es la base para lo que es el Cotopaxi, bueno, y otros, creo que es el Tungurahua, bueno, no sé cuál será. Sincholagua, Corazón, etcétera, ¿sí? Y también este caimán está hacia el océano, ¿sí? Entonces nuestro país es privilegiado porque está atravesando la latitud 0, lo que lo hace un país tropical, ¿sí? Nosotros, a diferencia de los otros países de Norteamérica y de el cono sur, Argentina, Chile, nosotros tenemos días de verano y días de invierno, puede ser en un mismo día, ¿sí? Pero no estamos como las estaciones, que en ciertos meses es verano y en otros meses es invierno extremo. Entonces nosotros somos muy privilegiados porque tenemos 12 horas de luz, tenemos desde las 6 de la mañana, 6 de la tarde, 6:30, tenemos completamente luz, lo que permite, acuérdense que la luz, la energía solar, permite la vida, ¿sí? Cuando hay mucha luz, mucha agua, hay biodiversidad, está asociada a la biodiversidad. Pero a medida que nosotros nos vamos alejando, déjenme ver si hay por aquí una presentación, a medida que nosotros nos vamos alejando de lo que es la línea ecuatorial que divide el planeta,
existe menos biodiversidad, ¿sí? Entonces los países más biodiversos del mundo se encuentran justo en la línea ecuatorial, que sería por aquí, ¿sí? Aquí está nuestro país, y como vemos está Colombia, está Perú, está Brasil, también puede estar Venezuela, está la parte de lo que son la Indonesia, ¿sí? Lo que es Vietnam, Malasia, están como países tropicales. Entonces nuestro país es privilegiado como la zona ecuatorial. También, gracias a eso, tenemos también lo que son la cordillera de los Andes, ¿sí? Esta cordillera de los, ya vamos a ver cómo se formó, pero esta cordillera lo que hace es que las especies se distribuyan hacia la costa, hacia la Amazonía, y haya especies endémicas en los Andes, ¿sí? Que no exista en ninguna otra parte del planeta. Entonces, nuestro país ha hecho que podamos tener 3 regiones continentales: costa, sierra, Amazonía, y también adicionalmente Dios nos regaló las Islas Galápagos. Así que tenemos 4 regiones, por lo que nosotros somos un país mega diverso. Entonces, también lo que ha permitido que tengamos diferentes especies. Ok, entonces vamos a ver la biodiversidad. Ahí está. Es la diversidad biológica, lo que ya vimos, de todos los seres vivos del planeta, el ambiente que viven, la relación que guardan, ¿sí? Entonces ahí están plantas, animales, organismos, como todos los ecosistemas, terrestres, marinos, y las relaciones que se establecen entre sí, lo que ya habíamos visto, la diversidad biológica. Entonces aquí tenemos lo que es la selva amazónica, ¿sí? La parte del oriente ecuatoriano, que tenemos 6 provincias. Bueno, este de aquí no es nuestro país, pero es la parte del norte, ¿sí? La parte de los Estados Unidos. Tenemos diversidad biológica en los océanos también, y justamente océanos tropicales como nuestro país son biodiversos, como las Islas Galápagos. Y también esto se relaciona con los ríos, ¿sí? En los ríos amazónicos también tenemos gran diversidad de especies, así que tenemos que ver que tienen que ser terrestres, oceánicos y de agua dulce nuestras especies. Ok, ya vimos los ecosistemas que se conforman por el conjunto de comunidades y donde hay donde hay intercambio de flujo y energía. Las especies, aquí vemos diferentes especies que están en los lamederos. Aquí hay guacamayos, loras, los aramacao, los guacamayos militares, etcétera, ¿sí? Estos se reúnen a lamer la sal. Y bueno, la diversidad genética que ya vimos que es. Voy a poner, si no. Listo. Ok. Entonces vamos pasando. Entonces, según las estadísticas nacionales, ¿cuántos ecosistemas tenemos en Ecuador? Miren, tenemos 91 ecosistemas, 65 ecosistemas de bosque. Esto quiere decir, cuando hablamos de bosque, son árboles más de 10 metros, ¿sí? Pueden llegar en la Amazonía 30 metros, los ceibos, los higuerones. Tenemos 14 ecosistemas herbazales. Herbazales, ¿qué quiere decir? Las hierbas, ¿sí? Todo lo que ustedes ven de pajas, de pastos, ¿sí? De quicuyo, todos esos son ecosistemas herbazales. Y tenemos 12 ecosistemas arbustivos, es decir, que no son árboles, pero tampoco hierbas. Entonces, creo que esos son menos de 10 metros, o de 5, no estoy muy segura. Ok, entonces, ahí está. Bueno, dentro de lo que son nuestros bosques, tenemos la parte de Machalilla, Parque Nacional Machalilla, el bosque de Frailejones en El Ángel, el bosque de Guayacanes en la provincia de Loro y Loja, este bosque nublado que es el Chocó andino de Pichincha y la selva amazónica que puede ser el Yasuní. ¿Okay? Entonces ahí vemos también los manglares en la costa ecuatoriana, los bosques nublados y los bosques de páramo.
Entonces, eso tienen que recordar que hay 91 ecosistemas identificados según el Ministerio del Ambiente con el mapa de ecosistemas del Ecuador del 2013. En los grupos taxonómicos que tenemos en Ecuador, bueno, esto hay que actualizar, porque acuérdense que cada día o se están haciendo investigaciones o se están haciendo estudios moleculares para saber si esa especie es diferente a la otra especie o si son las mismas, ¿sí? Pero para eso, porque hay especies, por ejemplo, como esta de aquí, que es un dendrobátido, que son especies rojas con como círculos negros. Puede ser que haya una muy parecida, pero les hacen estudios genéticos, ADN, e investigan que no, que ha sido una especie diferente. Entonces, comienzan a surgir nuevas especies, ¿sí? Entonces, tenemos en Ecuador ya 610, no hay 610, sino 625 especies de anfibios actualmente. Dentro de lo que son reptiles, 477 especies de reptiles, mamíferos, 440 especies de mamíferos. Tenemos diversidad de lo que son peces, estos peces de aquí del océano, ¿sí? 570, y los dulceacuícolas, 824. Tenemos lo que son plantas, 17.748, y 4.000 especies de insectos, ¿sí? En las aves tenemos 1.684. Entonces, esos son nuestros grupos, digamos, taxonómicos estudiados en Ecuador. Ok, o bueno, no estudiados, sino descritos en Ecuador. Entonces, ahí lo vemos por qué el Ecuador es mega diverso, ¿sí? No sé si saben qué significa un hotspot. ¿Qué saben? ¿Saben qué es un hotspot? Vamos a ver. Inge, disculpe que le interrumpa la clase. A Doménica Bedón dice que se le ha ido al internet, dice que si le puede llamar, por favor. ¿Aló? ¿Sí? Ok, hay chicos que, bueno, como les decía, como Lisette, que ya pierden la señal y no es culpa de ella. Entonces, esta clase queda grabada para que cuando tenga acceso a internet pueda, pueda escuchar la clase, ¿sí? Acuérdense que esto no es obligado, sino que es el acceso que ustedes les permita, el internet, ¿ok? Ok, sigamos. ¿Alguna pregunta? ¿Me decían algo más? No hay ninguna pregunta. Ok, entonces continuemos con el hotspot. Ya les voy a hacer yo preguntas. ¿Perdón? Doménica Bedón ha salido del internet, dijo que si le puede llamar. Ya, le puedes decir o comunicar que no hay problema que no esté presente porque estas clases también son asincrónicas, es decir, que yo les mando el link al grupo y pueden abrirlo cuando tengan acceso a internet, ¿sí? Entonces que no se preocupe, ¿ya? Ya, le aviso. Listo, sigamos con la clase. Yo les voy a hacer preguntas al final para ver si entendieron, porque si no significa que no entendieron nada si no me hacen preguntas. Listo. Entonces vamos con los que son hotspot. ¿Qué significa hotspot? Hotspot significa puntos calientes de la biodiversidad. Ok, entonces en el mundo tenemos 36 hotspots, es decir, donde hay mucha biodiversidad, hay plantas, hay animales, hay peces, hay todo, ¿sí? Pero nuestro país tiene 2 hotspots, ¿sí? Los 2 hotspots que tenemos es el Chocó andino, perdón, el Chocó, bueno, sí lo podemos decir, Chocó andino o el Chocó de Esmeraldas, ¿sí? Es uno solo Chocó, donde llueve 10.000 milímetros cúbicos, todo el tiempo está lloviendo 10.000 milímetros cúbicos al año, como hay tanta agua, tanta
tanto sol, entonces hay mucha biodiversidad, ¿sí? El Chocó de Esmeraldas. Y tenemos otro hotspot que es el bosque seco tropical, ¿sí? El bosque seco tropical también tenemos en Ecuador y las especies que hay ahí también son endémicas, la mayor parte, y por eso también lo que pasa es que son también ecosistemas que están en peligro, porque a medida que avanza la agricultura, la deforestación, también se van extinguiendo las especies. Cuando se extinguen las especies de árboles, de otras plantas más pequeñas, también extinguen a las otras especies que dependen de eso, por ejemplo los animales, ¿sí? Para alimento, para vivienda, etc. Okay. Entonces en Ecuador tenemos 2 hotspots. Entonces ahí vemos países... ¿Puedes repetir el primero que dije? ¿Cuál? Porque el uno es el seco tropical y el otro era... El Chocó de el esmeraldeño, Chocó Colombia, Chocó Darién. Chocó de... Ya. Está Gracias, aquí, sí. el Chocó Darién. Ya. Listo. Entonces vamos viendo los países megadiversos del mundo, ¿sí? Dentro de los países megadiversos, el que nos gana es Colombia, ¿sí? Colombia porque tiene un conflicto armado, ha hecho de que tengan las especies no se extingan tan rápidamente como las de Ecuador, ¿sí? Porque la gente no incursiona a la selva, no se mete a la costa, entonces las especies se mantienen tranquilas, entonces ese país nos gana en biodiversidad. Y también hay que tomar en cuenta, miren el tamaño de Ecuador, ¿sí le ven? Una cosita pequeña. Pero miren Colombia, ¿sí? Si nos ponemos a calcular, 4 veces entraría Ecuador en Colombia. Pero en cambio nosotros somos ganadores en relación a kilómetro cuadrado. Nosotros tenemos más especies en relación al kilómetro que otros países del mundo, ¿sí? Donde son más grandes, pero no tienen muchas especies como nosotros. Por eso es que nosotros somos potencia turística y de naturaleza. Entonces los países más megadiversos son Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Venezuela. ¿Sí? Estos países son megadiversos, están entre primero, segundo, tercer puesto en relación al número de aves, en relación al número de reptiles y de anfibios. Los mamíferos compartimos, acuérdense que los mamíferos es el grupo más evolucionado de todos los animales y pueden recorrer todo, pueden venir desde acá, desde Estados Unidos, así a pie y llegar a estas zonas, pueden pasar el Brasil, pueden irse a Venezuela, etc. Entonces, los mamíferos se mueven mucho, por eso es difícil encontrar mamíferos endémicos. Ok, entonces ahí tenemos. Vamos viendo los factores que favorecen la megadiversidad. Factor 1, como ya habíamos hablado, es la ubicación, la línea 0 de nuestro país. Y ese es un gráfico de cómo las zonas, la diversidad de especies está relacionada con la latitud a la que nos encontramos, ¿sí? Conforme se encuentra la latitud 0, tenemos mayor número de riqueza de especies. Pero cuando nosotros estamos, por ejemplo, a 25 grados de la latitud 0, estamos subiendo hacia los polos, vemos que tenemos 10 o 15 especies en relación a la latitud. Entonces ahí nos damos cuenta que en este estudio que sí, que entre más cerca está de la latitud 0, más biodiversos vamos a ser, ¿sí? Entonces es un factor. Tenemos las 4 glaciaciones del Pleistoceno. Bueno, esto tiene que ver cuando comenzó a formarse la Tierra, comenzaron a formarse los continentes con la Eurasia, Gondwana, y cómo estas glaciaciones pasaron, porque las glaciaciones se dieron cuando hubieron épocas de que todo se convirtió en hielo, ¿sí? Y este se fue derritiendo y comenzaron a formarse los primeros ecosistemas, y ahí surgieron las nuevas especies, etcétera, y tenemos 4 periodos. Estos 4 glaciaciones tienen el nombre de los investigadores, Gunz, Mindel, Rees, Wurm, y cada uno en los diferentes miles de años, ¿sí? No son millones. Porque acuérdense que la Tierra tiene 3.600 millones de existencia en el planeta, ¿sí? Entonces estas glaciaciones ocurrieron, bueno, aquí está yendo hacia 50 miles de años, 50.000 miles de años, 150, 320.000 y 420.000, 380.000. Ok. El factor 2
esto es bien importante para la biodiversidad en los océanos, ¿sí? Nosotros tenemos corrientes marinas, ¿sí? Tenemos 3 corrientes marinas. La corriente cálida de Panamá, también llamada del Niño. La corriente fría de Humboldt, que viene desde Chile. Y tenemos la corriente de Cromwell, que viene desde el Asia hacia las Islas Galápagos y se queda aquí. Entonces, toda esta, digamos, choque de corrientes hace que nuestros mares sean ricos en plancton, en fitoplancton, ¿sí? Y las especies que se alimentan de ellos puedan sobrevivir, porque acuérdense, donde hay alimento, hay vida, ¿sí? Entonces las especies pueden migrar y tener abundancia de alimento, y entonces nosotros cuando vamos al océano vamos a encontrar muchos peces, por eso es que nuestro país también es un país pesquero, y en las Islas Galápagos hace también que tengamos especies muy diversas de peces, en estas zonas de tiburones también hay ballenas, y en la zona de Isabela hay pingüinos, ¿sí? Estos pingüinos son endémicos. ¿Y por qué están los pingüinos en esta zona? Porque aquí en esta corriente de Cromwell llega hasta acá y choca en Isabela y hace que las aguas sean un poco más frías. Y por eso es que no tenemos pingüinos acá en San Cristóbal ni en Santa Cruz, sino exclusivamente están en Isabela, ¿sí? Y en Fernandina. Y hay otro factor importante que tenemos, que es una cordillera que está dentro del océano, que une las Galápagos con la costa ecuatoriana, ¿sí? Específicamente Santa Elena. Y esta cordillera se llama de Carnegie, ¿sí? Entonces, lo mismo que nosotros vemos, digamos, como los Andes, las grandes montañas que hay en el continente, también la hay bajo el océano. Entonces, cuando hay montañas, también hay las algas y hay otros invertebrados que pueden sobrevivir ocultándose los depredadores. Entonces, hay diversidad de vida, ¿sí? Entonces, es otro factor que tenemos adicional, que es la cordillera submarina de Carnegie. Tenemos, bueno, estos son bosques de palmas, en esmeraldas, y bosques secos, etcétera. Tenemos los tiburones martillos, escuelas de tiburones que hay en las Islas Galápagos. Tenemos también las ballenas, bueno, las ballenas que vienen a Ecuador, sobre las jorobadas en época de cálido, ¿no? En época de junio, julio, agosto. ¿Qué más tenemos? Las formaciones de la cordillera, esta cordillera está desde Panamá, al sur de Panamá, atraviesa Colombia, llega a Ecuador, y se va hasta Chile, hasta más abajo llega la cordillera de los Andes. Y esta cordillera, ¿qué es lo que hace? Es que podamos tener la diversidad a un lado, que es hacia la Amazonía, y otra hacia la costa. Entonces es un límite geográfico que impide que muchas especies la atraviesen para pasar al otro lado, digamos, ¿sí? Entonces se quedan ahí, se quedan estabilizadas y no pasan al otro lado, y tampoco las de la costa. Entonces eso ha hecho también las barreras geográficas que nosotros seamos un país megadiverso, ¿ok? Y también que tengamos de cierta forma, esta cordillera es bien importante porque las nubes que vienen desde el África, que está por acá, vienen en esos, ya vamos a ver los vientos, caen sobre la región amazónica, ¿sí? Las nubes se quedan ahí y la región amazónica, estas nubes ya no avanzan, es también como que esta cordillera, por eso es que las nubes se quedan ahí y llueve mucho en la Amazonía y ya no avanzan hacia la parte de los Andes, por eso nosotros no tenemos tantas lluvias como la Amazonía, y hace que la Amazonía también sea rica en biodiversidad, sobre todo en lo que es plantas y especies de vertebrados. Y también tenemos especies de insectos. Entonces esto es muy importante, la cordillera de los Andes. También tenemos especies emblemáticas como el cóndor, ¿sí? Que vuela en la cordillera de los Andes, y vemos que esto ha sido de gran importancia para que nosotros seamos biodiversos. Para este lado tenemos la Amazonía y para acá tenemos la zona costera. ¿Okay? ¿Cómo se produjo esta cordillera? ¿Sí? Bueno, acuérdense que justamente los terremotos, los sismos, se producen cuando hay movimiento de las placas, ¿sí? La placa continental con la placa de Nazca, ¿sí?
Cuando hay esta subducción que le dicen que comienzan como a moverse de unos centímetros, unos milímetros, y chocan estas placas, se mueve todo, ¿sí? Y ahí es como con estos movimientos que fueron hace miles de años, entonces surgió de este movimiento de placas esta cordillera de los Andes, ¿sí? Que viene desde Panamá hasta Chile. Entonces fue por la placa sudamericana. Entonces ahí tenemos la cordillera, cómo está formada. En nuestro país también hay una ruta que le conocen como la ruta de los volcanes. Entonces es atrayente para los turistas que realizan andinismo, ¿sí? Poder subir a los glaciares y a otras montañas que tenemos en nuestro Ecuador. También sabemos que tenemos la parte más alta en nuestro país de la cordillera de los Andes es el Chimborazo, ¿verdad? Con 6.218, algo así. Pero hay otras más altas que está la Aconcagua en Argentina. También tenemos la Cordillera Blanca en el Perú. Pero nosotros tenemos el Chimborazo, ¿sí? Bueno, ahí están los ecosistemas que hay en relación a lo que son los metros sobre el nivel del mar. Los niveles nivales, cuando hablamos de niveles nivales, estamos hablando de lo que es los hielos, ¿sí? El nivel nival. Nivel alpino, que está entre los 5.000 y 4.000. El subalpino, que está entre los 4.000 y los 3.000 metros. El nivel de montanos, todo lo que son ecosistemas montanos, está entre los 3.000 y 2.000. Montano alto, montano bajo. El montano lluvioso, que está entre los 2.000 y 1.000, y esto tiene que ver de los subtrópicos, ¿sí? Donde también hay gran diversidad de especies. Y tenemos finalmente los bosques tropicales de colina, que es ya los que están bajo los 1.000 metros y están más cerca hacia la costa del Ecuador. Esta de acá es un esquema de Holdridge. Este esquema de Holdridge nos muestra cuál es cuando se cruza la evapotranspiración versus la precipitación y la temperatura. Bueno, esto es un poco de más de biogeografía, pero lo que hizo Holdridge estableció que los evapotranspiración, que significa como el sudor de la planta, ¿sí? Porque estos ecosistemas están definidos en relación a la vegetación, ¿sí? Entonces la evapotranspiración, si es menor, por ejemplo, tenemos entre 2 y 4, ¿sí? Y está este 2 y 4 entre menos de 2.000, entre 1.000 y 2.000 milímetros cúbicos de precipitación, es decir, que no está lloviendo nada y no hay evapotranspiración y tenemos una temperatura alta, podemos decir que se llama desierto, ¿sí? Entonces, él lo que hizo fue dividir los ecosistemas de acuerdo a la evapotranspiración versus la precipitación y saber qué ecosistema se encuentra ahí, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de bosques húmedos, estamos hablando que están sobrepasando los 4.000. Siempre va a estar 4.000 milímetros cúbicos anuales de lluvia. Los bosques más lluviosos, 8.000, y los 16.000 ya los súper lluviosos, los súper húmedos, que son los bosques del Chocó. Entonces, él hizo esta relación. Y la temperatura, ¿sí? Cómo está distribuido. Bueno, esto van a verlo en su clase de biogeografía el siguiente semestre, más a profundidad. Ok, pasamos. Entonces ahí está. Bueno, estos son los vientos. Cómo comienzan los vientos el ciclo del agua. La lluvia, la nube se condensa, se carga y finalmente llueve. Sí, esto hace que no se vayan los vientos, no lleven las nubes hacia la parte, por ejemplo, como aquí. Esto es la región del Chota, en Imbabura, y se vuelva una zona seca, una zona árida. ¿Por qué? Porque las nubes no pueden llegar hasta allá, no hay vientos. Como no hay vientos, no hay nubes, no llueve, ¿sí? Entonces es un ciclo. Tenemos que hay otras partes que sí está lloviendo, en las partes altas, en los páramos, sí tenemos más. Todo depende de los vientos. Los vientos son los que llevan las nubes y las nubes llevan gran cantidad de agua. Esto también, lo que es la distribución biogeográfica, tiene que ver con lo que es, esto se llama especiación alopátrica. Cuando individuos, por ejemplo,
hay erupciones volcánicas o hay una, por ejemplo, aquí esta es una barrera geográfica, es una cascada, aunque ahorita ya no existe, es la cascada de San Rafael, porque esta cascada se fue más hacia atrás, entonces ahorita si ustedes van, no hay. Estaba ubicada en el Napo, en el Chaco. Entonces, cuando hay barreras geográficas como la cordillera, como cordilleras, o hay barreras naturales cuando hubo una erupción, entonces hace que, por ejemplo, especies que eran de una sola población original, ¿sí? Todas son de la misma población, pero acuérdense de la diversidad genética, algo pasó, entonces tuvieron que adaptarse a la nueva situación, hubo esta barrera, dividió a las dos poblaciones originales, entonces por el aislamiento se produjo una evolución en sus genes, digamos, en su diversidad genética, entonces heredaron otros genotipos que las hizo que sean una nueva forma de especie, ¿sí? Otra especie. Entonces, de una población original dio a otra, ¿sí? Una creación de otra especie, entonces estos son los gallitos de la peña del occidente y del oriente, ¿sí? Entonces esta división hizo que los caracteres, por ejemplo, fenotípicos, que son sus colores de las plumas, sean diferentes o tengan más color blanco en una zona de su cuerpo que en otra, o puede ser su tamaño, etcétera, ¿sí? Eso se llama especiación alopátrica. De lo que les decía de los vientos, ¿sí? Los vientos hace que exista la vida gracias a las nubes que llevan agua. Entonces ahí vemos de los vientos que les llaman alisios, los vientos alisios, ¿sí? Entonces, también estos vientos, cuando son muy rápidos, se comienzan a formar los huracanes, comienzan a formarse los ciclones, es lo mismo, huracanes, ciclones, le dicen lo mismo, y entonces comienzan a moverse en esta parte, parece que acá hay más movimiento de vientos fuertes, los torbellinos que llegan a la parte sur de Estados Unidos, alcanzan lo que es la península de Yucatán, se van hacia lo que son la parte del Caribe, Cuba, Puerto Rico, y aquí es donde comienzan a formarse. Y gracias a que se quedan aquí estos vientos rápidos, no llega a nuestro país. Imagínense nosotros, además de todo lo que pasamos últimamente, que tuviéramos estos terribles vientos, ¿sí? Entonces, somos privilegiados porque justamente estas barreras que hay por acá impiden que no lleguen hasta nuestro territorio marino. Y estos vientos hacen, por ejemplo, que en la zona del África exista el desierto del Sahara, ¿sí? Porque este desierto nunca hay agua, porque simplemente nunca hay nubes, ¿sí? Estos vientos no se mueven por África, si ustedes se dan cuenta. África queda completamente desprotegida, sin vientos, ¿sí? Los vientos están hacia el norte, los vientos están hacia el sur, están llegando a la parte de lo que es la Amazonía, pero en la parte del Sahara no hay ningún movimiento. Entonces, como no hay ningún movimiento de los vientos, no hay nubes, no hay lluvia y es un desierto, el desierto más grande del planeta, que puede ser toda Europa, ¿sí? Entonces, estos son los vientos alisios, lo que nos ayuda. Entonces, ahí están las nubes, aquí hay una barrera geográfica, los Andes, y se dan la vuelta, ¿sí? Y se queda atrapada aquí en la Amazonía. También la Amazonía es importante porque tenemos ríos aéreos, como son las nubes, y también las cuencas hidrográficas, que gracias a que llueve bastante, se forman pequeñas rutas de agua, comienzan las formaciones de los ríos. Acuérdense que los ríos comienzan a formarse en los Andes, ¿sí? Hay la divisora. Unos se van hacia la costa y otros van hacia el Gran Amazonas. Entonces, gracias a estas lluvias, forman los pequeños riachuelos, el conjunto de riachuelos, forman más afluentes hasta formar los grandes ríos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el río Amazonas que regresa al océano, el océano otra vez condensa las nubes regresan a lo que es la Amazonía y comienza otra vez el ciclo del agua, ¿sí? Vamos viendo. Factor 5, la historia geológica. La deriva continental, bueno, esto ya habíamos visto, de las eras cenozoica, mesozoica, paleozoica y creozoica. 4.600 millones de años que tiene la Tierra y cómo se fueron formando a través de los millones de años las especies, cómo fueron evolucionando
hasta que surgió finalmente en el Cuaternario, desde acá empieza, es un recorrido de la Tierra, hasta que finalmente apareció el hombre, ¿sí? Es el último en aparecer. Primero tuvo que existir todo esto para que el hombre pueda sobrevivir. Imagínense cuánto tuvo que sufrir, digamos, la Tierra, este proceso, para que el hombre pueda subsistir. Bueno, ahí está un poco del Rodinia, de Panotia y de cómo es la formación de los continentes, cómo se juntaron, por eso es que si se preguntan, porque hay especies que, por ejemplo, con el tapir, que está en la Amazonía, pero también hay en el Asia, y es justamente cuando se encontraron estos continentes unidos y luego se ampliaron, más bien se separaron, y justamente cuando hacen referencia a cómo se fueron separando Sudamérica del África, Norteamérica de Europa, entonces hubo aquí un distanciamiento de las especies, acá quedaron especies pequeñas. En Sudamérica no vamos a tener grandes animales como los que hay en el África, primero porque tenemos mucha vegetación, muchos árboles. Entonces las especies del África no podrían vivir entre tantos árboles como las jirafas o los elefantes, animales como los leones, sino que ellos viven en lugares más áridos y donde no hay tanta vegetación. En cambio, en Sudamérica tenemos especies más pequeñas. Nuestro animal más grande representativo es el oso andino, el jaguar. Sí, entonces ahí años se fueron separando. Tenemos Pangea, a la Eurasia, Gondwana. Después pasó a formarse los continentes, Nor- y Suramérica, Europa, Asia y el África. Y Australia quedó más separada. Y finalmente, así es como está la Tierra hoy, ¿sí? Y cómo se presenta Nor- y Sudamérica. Ahí es como los animales, como les decía, pasaron de lo que es Sudamérica, los tapires de aquí de Sudamérica son diferentes al tapir que hay por acá. Hay un tapir en Asia hay otro tapir, entonces, y hay los restos fósiles que comparten características de animales que hay aquí con los de acá, etcétera, cuando justamente estaban unificados este continente. Entonces ahí también vemos lo que son las regiones, los pisos geográficos del mundo, lo que se llama América, ¿sí? Desde México hasta Chile, digamos, se llama neotrópico. Lo que es el África es un piso geográfico etiópico. Lo que es Norteamérica se llama holártico o neártico, también puede ser, neártico por el ártico. Tenemos el Asia, Malasia, en la parte sur de China, la India, este se llama un piso geográfico oriental. Y la región de Australia, Oceanía, donde están los mayores marsupiales del planeta, ¿sí? Entonces, tenemos las regiones, pisos geográficos que ya los vamos a ver más después. El origen del río Amazonas, bueno, ahí está cómo se origina, como les decía, por las pequeñas corrientes, por las pequeñas formaciones de agua en las cordilleras, el conjunto forman más grandes ríos, y estos grandes ríos se juntan, que al final forman el gran río Amazonas. Y todo lo que es los encontramos en la Amazonas lo conocen como el océano de agua dulce. Bueno, ahí está un poco de cómo se va formando y cómo sale hacia... Está ubicado en la parte de Brasil. Nosotros teníamos acceso hasta 1942 al río Amazonas, pero luego pasó la guerra con el Perú, y luego ya en el 96 ya dieron el territorio legítimo al Perú, entonces ya no tuvimos acceso. Pero Perú, Colombia y Brasil tienen el río Amazonas. ¿Okay? La formación de la cordillera del Cóndor, también está ubicada en el sur del Ecuador, en la provincia de Zamora. Es donde hay ahorita minería a gran escala por cobre. Son empresas chinas que se ubicaron ahí, ¿sí? Entonces, ahí hay problemas ambientales y también hay problemas sociales porque es una cordillera donde hay mucha diversidad de especies,
Acuérdense que en la cordillera del Cóndor hay tepuyes, estos se llaman tepuyes, pero no tan grandes. Este es en Venezuela, el Roraima. Nosotros tenemos estos pero pequeñitos en la cordillera del Cóndor, y en estos tepuyes, como son barreras geográficas, las especies se asientan ahí y ya no pueden ir a otros lugares, entonces son especies endémicas. Las especies de ranitas que se han encontrado recientemente en la cordillera del Cóndor son especies endémicas que no las van a encontrar en ninguna otra parte. Entonces ahí justamente es el problema de la extractivismo y los problemas que deforestan la vegetación. Hay gran diversidad de especies vegetales en la cordillera del Cóndor, y sin embargo, por falta de recursos económicos para el país, se dio... Vale. Entonces ahí, estos son los tepuyes que hay en la cordillera, ¿sí? Nuestros tepuyes ecuatorianos, donde están las especies, hay ranitas, hay vegetación, hay bromelias, etcétera, ¿sí? Que son endémicas de ahí. Está ubicado entre Loja y Zamora, ¿sí? Es la cordillera del Cóndor, esta de aquí. Entonces, bueno, ahí también están ubicados los ríos del Nangaritza, hay pequeñas cuevas. Bueno, estas son las formaciones de lo que son los cañones y otras cosas que se han encontrado. Y estos son los rastros fósiles de los invertebrados, los trilobites, ¿sí? Que son unos artrópodos que ya se extinguieron. Y bueno, entonces eso también sería una potencia turística, pero lamentablemente está con el extractivismo de la minería a gran escala del cobre. Y tenemos finalmente el origen del archipiélago de Galápagos, ¿sí? Entonces, como todos saben, las Galápagos son islas volcánicas, ¿sí? Que igualmente surgieron del océano. Comenzaron con erupciones volcánicas al interior del océano hasta que formaron, ¿sí ven? Está erupcionando hasta que formaron las islas. Por eso es que a lo largo de todas las islas se puede ver las grandes rocas volcánicas que hay, ¿sí? Entonces, estas rocas volcánicas, y siempre va a estar en constantes erupciones, ¿sí? Y hay volcanes al interior de las islas. Por ejemplo, en Isabela hay como 5 volcanes, en Fernandina hay otro volcán, etcétera, ¿sí? Entonces, estas islas son muy jóvenes cuando abren paso a las erupciones en los pisos oceánicos, eso ya vimos. Y lo que hacen las islas es que especies únicas en el planeta, ¿sí? Por ejemplo, iguana, que está alimentándose de algas marinas, es la única iguana o reptil del mundo que vive en el océano. Bueno, hay serpientes marinas, pero no lagartos, como se llama, ¿sí? Saurios que puedan ir al mar y alimentarse de algas, no hay. Entonces son endémicas de las islas. Entonces también tenemos grupos de aves que son endémicas también. Ahí están los pingüinos, están los albatros de la isla española, y también están los cormorán que no vuelan, que son como una manera de patos que atrofiaron sus alas para dedicarse únicamente a alimentarse de peces. Son como pingüinos, pero en forma de patos, ¿sí? Pingüinos en razón de que solo comen peces, que no necesitan volar, sino que se alimentan de peces, ¿sí? Entonces cambiaron la dieta. Entonces, si nosotros revisamos, tenemos varios factores que hacen que nuestro país sea mega diverso. La línea ecuatorial, las corrientes marinas, los Andes, los vientos, la historia geológica. Listo. Vamos a escucharles ahora sí. No sé si pusieron atención. ¿Aló? Sí. Entonces, no sé si sabían esto de nuestro país. ¿Sí sabían algo de este país? Entonces, ¿por qué es mega diverso? Yo había escuchado de la cordillera de los Andes, por eso éramos mega diversos. ¿Ya? Yo ¿Qué más? entendía eso por la variedad de especies que tenemos. Yo sabía sobre las corrientes que más o menos ayudan a que haya más variación de especies y todo eso. Ya, las corrientes marinas. ¿Cuántas corrientes tenemos finalmente? 3.
Ajá, tenemos 4. 3 corrientes y ayuda. Y allí hay un problema por el fenómeno del niño. Cuando hay una temperatura que, o sea, que hay más lluvias de lo normal, porque hay más, el océano está más caliente, los peces migran, se van a unas zonas más para estabilizar. Acuérdense de los peces que necesitan regular su entrada de agua y su alimentación. Cuando hay mucho calor, ellos no pueden sobrevivir, tienen que emigrar. ¿Y qué pasa con las otras especies que se alimentan de peces? Mueren, ¿sí? Entonces eso pasó con el 98, con el fenómeno del niño. Entonces siempre que hay un desequilibrio en la naturaleza, siempre hay consecuencias. ¿Ok? ¿Qué más han escuchado para que el Ecuador sea megadiverso? Obviamente también las Islas Galápagos van a aportar bastante a la diversidad de especies aquí en nuestro país. Sí, especies endémicas sobre todo, sí, especies que viven solo en Galápagos y de ahí no se mueven. Y sobre la Amazonía, ¿por qué creen que tenemos tantas especies en la Amazonía? Porque hay la ubicación de la porque hay línea mucha ecuatorial. vegetación. ¿Por? No, eso creo que... Yo creo que es por la ubicación de la línea ecuatorial. Sí, Por los es hotspots. la línea ecuatorial. Sí, justamente la línea ecuatorial en la Amazonía pasa por el Cuyabeno, por Sucumbíos. Y el Cuyabeno, más hacia el sur, está el Yasuní, entonces está muy cerca de la línea ecuatorial. Entonces acuérdense que hay una relación positiva. Entre más estamos cerca a la línea ecuatorial, hay mayor diversidad de especies. Y por eso es que en la zona del Chocó Andino, en Pichincha, no sé si han escuchado, Chocó Andino, Mindo, Nanegalito, todas esas zonas son ricas también en biodiversidad. Entonces, porque justamente la línea ecuatorial pasa por, bueno, por Pichincha, ¿sí? Entonces está cerca del Chocó Andino. Ok, ¿alguna pregunta adicional para ya poder terminar? No, dije por mi parte todo claro. Ya, muy bien. Entonces, tienen que, bueno, para este semestre, igual vamos a seguir con tareas, bueno, para los que no han recibido conmigo, van a tener que buscar hojas en blanco o tener su cuaderno de dibujo, ¿sí? Su cuaderno de dibujo. Y en este cuaderno ustedes van a igual que hacer gráficos, van a dibujar o van a recortar y van a escribir características de lo que yo, de acuerdo al deber que se envíe, de acuerdo a la guía de tarea, y van a tener que bajar, van a tener que, a ver, aquí está, una aplicación en su celular que se llama Cam Scanner. ¿Para escanear? Sí, van a tener que escanear. Lo mismo que ustedes me presentaran su cuaderno, solo me mandan las imágenes. Entonces, como suben la tarea en imagen y yo reviso sus deberes. Tienen que hacer igual con letra legible para poder ver qué escribieron, ¿sí? Lo mismo los gráficos y todo. Espero que tengan su cuaderno de dibujo. ¿Lo tienen? No, todo está privado. No. Todo en Río, Inge. Ya, bueno, pero siempre Nosotros hay están en Río. alternativas. Así que ustedes ahí busquen cartulinas o busquen un papel bond, qué sé yo, ¿sí? Para que hagan sus trabajos. Siempre hay formas de creatividad. Yo estaba leyendo, bueno, bueno, estaba leyendo y usted dijo que teníamos que imprimir las imágenes del deber que usted nos mande. Y ahora, ¿cómo lo hacemos si no podemos salir? ¿Podemos recortar de alguna revista, yo qué sé? ¿Cómo hacemos en eso? Pueden dibujar. O preferible opcional. Sí, eso es opcional. Pueden, si es que no tienen impresora, pueden dibujar, ahí pueden desarrollar su lado artístico, o pueden buscar láminas, no sé si es que hubiera una librería, si no, no hay problema, o pueden Una pregunta. hacer muchas cosas, sí. Yo lo hablo por mí porque soy pésimo dibujante. ¿Cómo haría yo eso? Soy pésimo dibujante y no tengo impresora en mi casa.
Bueno, no importa, lo importante es intentarlo, ¿sí? Entonces ahí, si es que no tienes impresora y eres pésimo dibujante, busca ahí, aunque sea, ¿has visto eso como les mandaban a los niños de calcar? Eso puedes hacer. Pones ahí tu Ya, computadora, pones la imagen y pasas encima el lápiz y ya está. Inge, ya, ¿y Inge, muchas gracias. ¿Tienes que ser en Ujú. formato A4 o en el formato A3 que estábamos ocupando? Puede ser en el formato que encuentre. Sí, ahorita Ok, ya no importa. gracias. ¿Sí? Entonces ya les voy a subir las tareas para que empiecen a trabajar, ¿ok? Listo. Para la siguiente, Ok, el jueves tenemos clase, ¿verdad? Entonces el jueves les digo ya lo que tienen que hacer para la siguiente semana, ¿sí? ya Inge, gracias. Ya, listo. Entonces para terminar, pongan Inge, presente. Ajá, Inge, una pregunta. diga. ¿Las diapositivas de la clase de hoy va a subir al aula virtual? Sí, sí, ya les necesitan esas diapositivas. Yo les subo, porque eso es solo como maneras básicas, pero si quieren les subo. Está bien, Inge, gracias. Ya les subo entonces. Inge, pero las diapositivas de hoy sí están en la aula virtual. No, no están. Esas son las No únicas que le he están. subido. Ya les subo entonces de Ecuador, país megadiverso, las diapositivas de hoy. Es más que, esta clase es más para reforzar conocimientos porque, o sea, no está dentro de lo que es fauna, ¿sí? Sino estamos solo reforzando los conocimientos o para que sepan por qué tenemos un país megadiverso y así lo puedan valorar. Listo, entonces ahorita van a colocar presente para ya cerrar la sesión y nos vemos el jueves, ¿sí? Inge, y las personas que no tenemos cómo poner, cómo es en el chat presente, que no se me abre el chat. Ya, no hay problema si no pueden. Creo que son los de la. Ajá. A ver, déjame ver. Alguien de la que ponga presente para ver si ya se arregló. Naomi Palma es de la. No, Inge, Naomi es de No, B. yo soy del B. No, Inge, no Ya. funciona. Acá no. No, y que todos los chicos de la no podemos poner. Ok, entonces para el jueves ya creo que ya estarían. Igual, acuérdense que Inge, yo le envié un mensaje por privado, o sea, de aquí, pero no en el grupal, sino por privado, solo a usted y ahí cómo ponerle presente. Bueno, yo le envié así. ya, bueno, no hay problema entonces. Aquí les estoy revisando. Ok, entonces esta presentación de hoy les voy a pasar al grupo de WhatsApp, que supongo que sí pueden acceder, todos los que no pudieron hoy. Y así vamos subiendo cada presentación en una nube, ¿sí? Igual para ustedes también pueden reforzar en caso de que necesiten, ¿sí? Y los que no puedan asistir a las clases, no hay problema porque también son clases asincrónicas, ¿sí? Si es que no pueden acceder, me tienen que comunicar y yo ya sé que no estuvieron por esa razón, ¿sí? Listo, entonces. ¿Alguna otra consulta? Gracias, Inge. Hasta luego. Ya, que les vaya bien y sigan estudiando. Gracias. Gracias, Gracias. Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias. Listo, gracias también. Hasta luego, Inge.